Ahí sí. Ahí sí. Sin chofar no salgo. Sin chofar no me muevo. Si no hay presencia, decía Moisés, si tu presencia no va adelante, nosotros no caminamos para ninguna parte, así que pónganme el chofar porque con eso... Ese es un complejo judío de guerra. Es un complejo. ¿Por qué se lo decía enojado? ¿Por qué se lo decía enojado? ¿Andáis peleador hoy día? Ya, mi amor. Todavía le partimos y ya está pegando tío así. Chofar, sin chofar no salgo. Si va adelante el chofar, ¿cierto? Se protege mi mesa expositora frente a las huestes malignas, a ese mal cósmico propio del Nuevo Testamento, ¿cierto? Y que hoy día ya no es cósmico, sino que es multicósmico con todo lo que estamos viviendo. La ICK.medio agradece siempre la oportunidad que Dios nos da porque somos teónomos, ¿cierto? Y así, y desde ese paradigma reconocemos nuestra existencia de abrir nuestras transmisiones a través de dos plataformas de forma simultánea, a través del Facebook y a través de YouTube. Iglesia Cristiana Querigma, ICK.medios para todos. Así que abrimos este tiempo precioso, no menos conflictivo, porque Visión Cristiana, ¿cierto? Pareciera ser que es como el salmón que va contra tráfico, ¿cierto? Los argentinos decían contramano. Es como un programa contramano esto, ¿cierto? Pero eso es muy profético y muy cristiano también, así que lo hacemos con mucha alegría, con mucha entereza, ¿cierto? Con mucha honestidad, siempre creciendo, siempre avanzando, siempre desarrollando. Así que sean todos bienvenidos a este bello espacio cristiano llamado Visión Cristiana, siendo exactamente las 8:09. Siempre en vivo y en directo, ¿cierto? 26 de julio, ¿estoy bien en la fecha? 26 de julio. Así es. Estamos terminando. Los cubanos celebran hoy día. Estamos terminando el mes de julio, ¿cierto? Vino bien lluvioso. Casi nos ahogamos. Así que bien, espero que vivan con nosotros estos 120 minutos. Ahí están los truenos. 120 minutos de mucha alegría, 120 minutos de espiritualidad cristiana, 120 minutos de apocalíptica, ¿cierto? De denuncia profética a un mal profundamente estructural que sigue siendo y sigue estando muy presente y que requiere que la teología enderece su visión, su vector, y que pueda hacer lo que debe ser, un ente vigilante, atento al signo de los tiempos, y que pueda denunciar evidentemente dónde Satanás y sus demonios, porque son los demonios del siglo XXI, trabajan para destruir la humanidad. Bien, un abrazo, estoy siempre bien acompañado. A mi derecha, solamente por una cuestión circunstancial, porque tendría que sentarme yo allá. A lo mejor lo vamos a intentar alguna vez, ¿cierto? Y ustedes dos estén a la izquierda. Ahí me van a callar. Nuestro tío Simeón. Tío, buenas noches, Señor te bendiga, un placer de volver a verte. Muy buenas noches, gracias a Dios por este espacio que nos concede, y me acabo de enterar, un saludo cariñoso al heroico pueblo cubano. Eso. Que lleva 60 años parado frente al imperio, y el imperio atacándolo, el mismo que hoy en día quiere apoderarse del mundo, y tiene sus tentáculos en muchos países y quiere arrastrarnos a nosotros también. Bueno, y lo más grave es que a la gente que a mí me gusta dirigirme a la iglesia está siendo arrastrada por la mentira, por la maldad. Y bueno, nuestro programa quiere hacer un aporte invitándole a dialogar, nada más que a dialogar. Entonces, una vez hecho el saludo, muchas gracias a Dios por este programa y continuamos. Oiga, perdóneme, tío, pero yo, como estoy en la cama medio descansando, convaleciente para todos quienes me miran. Yo creí que porque erais pastor, está ahí en la cama acostado para variar. ¿Qué pasó con Cuba? Cumple 60 años de 60. La Revolución Cubana. Ayer yo anduve en Cuba. Y parado a unos metritos nomás del imperio, y el imperio atacándolo, intentando hacerlo fracasar, pero ellos están paraditos. Ayer fuimos a la comuna, no sé qué comuna será, pero de Avenida Gabriela hacia abajo, después de Santa Rosa, no la sé cuál será. debe ser. Y me pareció estar en Venezuela, en Cuba, ¿cierto? Las casas, la gente como está, ¿cierto? Arranchada, las calles de onda. Cómo el neoliberalismo chileno, ¿cierto? Muestra ahí su mejor cara. Es que el chorreo, me pareció el chorreo no ha funcionado. No ha funcionado el chorreo.
Pero estamos a los pastores le ha llegado el chorreo a lo mejor. Por acá no ha llegado. Buenas noches, querido Amador. Un placer, un abrazo. Espero que vivamos este tiempo con mucha cordura. Cordura. Que así sea. Lo dudo. Me cambiaron el himno por la Internacional Socialista. Ya no ando soviético. No puedo pararme para... No voy a pararte a cantar. No. Oye, no, bienvenidos a un nuevo podcast. Yo quiero partir saludando primero a mi pequeña hija Ania Sepúlveda Guzmán, que cumple 7 años mañana. Pero la quiero saludar porque ayer estuvimos celebrando adelantado su cumpleaños. Y solo quería traer a colación, para partir, muy breve, una situación que se vivió en el Congreso y que tal vez para muchos pasaron desapercibida, pero me parece importante puntualizarla. Y dice relación con un nuevo momento. Para quienes no lo conocen, en el Congreso Nacional existe una cuestión que se llama pareo, que es que cuando algún diputado o diputada se encuentra en una situación de dificultad para asistir a la sala a una votación importante, un parlamentario de la contra no participa de la votación para equilibrar la situación y que no se vea perjudicado por situaciones de salud, urgencia, etcétera. Y como ocurriera, ahí lo recuerda la ex ministra de la Mujer Antonia Orellana con la diputada Mercedes Bulnes, que en paz descanse, que falleció de cáncer y que tuvo que ir al Congreso a votar una reforma porque la derecha no quiso hacer el pareo, ¿sabes? Y la obligaron a ir en situación de convalecencia producto del cáncer avanzado que ella tenía. Esta vez, tanto la diputada Francisca Bello como la diputada Javiera Morales no recibieron el pareo por parte de la derecha en la discusión de la mega reforma, porque están tan interesados en hacer avanzar esa modificación a nuestra estructura jurídica, que están dispuestos a pasar por encima de dos mujeres que están enfrentando un cáncer precisamente. Esa es la barbaridad de la derecha y quería dejárselos ahí para que no se les olvide nuevamente cómo operan los inmorales del otro sector político. Partimos muy pesado. Partimos muy rápido. No, pero está bien. Yo creo que sea de cualquier sector político, esa falta de... Esa es una incivilidad. Claro, esa es una están para el incivilidad. registro. Justamente, esas incivilidades, no obstante del partido político, del sector político que sea, y que están debidamente estipuladas en la estructura, ¿cierto?, en la cual funciona el Parlamento, debieran ser siempre denunciadas, porque efectivamente la democracia requiere de esos respetos, requiere de esas distinciones y de esas cualidades. Así es. Porque de otra forma, tanto que criticamos evidentemente los autoritarismos, ¿cierto?, del siglo XX, al parecer hay autoritarismos de manera distinta, que están un poco avalados por la misma Constitución o avalados por la democracia, que hacen mucha presencia presente y nosotros sin darnos cuenta. Así que malo por eso, y esperamos que no vuelva a ocurrir, ¿cierto? Así que sea. no vuelva a ocurrir, no obstante sea de izquierda o de derecha. Bien, es un placer para nosotros hacer nuestra Visión Cristiana, porque Visión Cristiana es un programa muy particular, ¿sí? Y yo le he puesto como categoría teológica, porque esta es una iglesia, si bien la ICK Punto Medio es una estructura que nace de la Iglesia Cristiana Querigma y que genera contenidos digitales, como los que están en la plataforma. Ayer generamos otro contenido, ¿cierto? Hicimos una entrevista con Jorge Arrate. Así que el próximo domingo ya va a estar al aire. Generamos contenidos digitales, lo hacemos siempre desde la visión cristiana, es decir, los hacemos desde el paradigma de donde estamos parados. Los dos señores que me acompañan desde la izquierda, evidentemente, pero quien les habla es el pastor Renan Miranda, que no soy apolítico, sería una mentira, eso es cierto, no soy apolítico, pero no tengo política partidaria. Si de política se trata, la mía es el Evangelio de Jesucristo, el Nuevo Testamento, y que tiene acceso cualquiera, no es un manifiesto que esté oculto, ¿cierto? Toda la gente puede tomarlo, son 27 libros, son 3 libros específicos que desarrolla profundamente el pensamiento de Jesús de Nazaret,
Y a través de aquello ustedes pueden llegar al consenso, evidentemente, de lo que el pastor Renan hace, predica, dice y habla. Así que gracias al Señor por aquello. Un segundo, doctor. Antes, sí, o dígame. sea, pastor. Se enojó, te van a pegar, pastor Renan. El problema de la iglesia presente de hoy, a la cual yo me dirijo, es la falta de comprensión de las palabras. Por ejemplo, la palabra política. Pareciera que uno cuando dice política y más encima la dice adentro de una iglesia, es para irse pero al infierno inmediatamente, porque no se entiende lo que es política. Cuando se habla de izquierda sucede lo mismo, no entienden que es una posición y que tuvo su comienzo así. Hubiésemos quedado a la derecha los trabajadores, hubiésemos quedado a la derecha en esa discusión que hubo en la historia, los que producen la riqueza, los que sufren la injusticia, tendríamos que decir que somos de derecha, pero no es un partido político en particular. Entonces, su posición, para mí es muy loable porque usted es pastor, tiene el ungimiento pastor. Pero yo soy miembro de una iglesia que está a través de todo el mundo y que en este instante está sufriendo la injusticia de la derecha, de los que están al otro lado. Y me preocupan los cristianos que están al otro lado. Yo he hecho la solicitud y hasta ahora no sé si habrá llegado alguna. Explíqueme un cristiano por qué tiene que estar en la derecha, porque eso es contrabíblico, contra Dios. ¿Y para qué hablar de la palabra revolucionario? Si el más revolucionario de la historia fue nuestro maestro, así fue juzgado, como el revolucionario de su tiempo. Y gracias a esa revolución hoy día tenemos salvación y tenemos evangelio, que significa buena noticia. Bien, pero el tío Sime por sus saludos y sus intervenciones, ¿cierto? Muy éticas. Yo, honestamente, he ido transicionando durante mi tiempo. Comencé apolítico y también de derecha, no sé, yo creo que apolítico de derecha. Eres terrible facho, pastor Renan. Y muy contrario a mi papá. Qué bueno que lo reconozca. Aplauso, por favor, para pastor Renan. Muy contrario a mi papá, porque mi papá era un político circunstancial, pero también después se inscribió en el Partido Comunista y murió siendo comunista. Cuando murió yo le he contado muchas veces el testimonio de cuando él muere, llega a la cúpula del comunismo a verlo a su féretro, ¿cierto? Y me dijeron una frase muy extraordinaria. Ellos dijeron, nosotros no habíamos conocido un religioso y pastor y que fuera comunista, y su papá fue un comunista, pero también un muy buen pastor. O sea, no está acá. Y a veces me gustaría tenerlo aquí para hacerle la pregunta cómo es que coincidió su espiritualidad con la antropología marxista. Yo creo que les predicaba, pastora, con su presencia, con su ética, yo creo que les predicaba. Si ustedes disciernen lo que acabo de decir, podrán encontrar una línea de conjunción, y si no, ¿cierto?, van a pegarse con la frente en la pared como permanentemente. Pero cómo coincidió efectivamente su lectura de los evangelios con la antropología marxista. Entonces no tengo la posibilidad de hacerlo, pero me hubiese gustado hoy día, con la madurez que tengo, y sin haber transicionado a la izquierda, sino que haber profundizado el Evangelio de Jesucristo. Y si eso tiene coincidencias con un lado político, lo siento por ello, por aquel que le molesta, porque puede haber personas que le molesta mucho, ¿cierto? Y deben sentir urticaria en el alma, ¿cierto?, que un pastor hable desde esta perspectiva. Pero es una coincidencia que está en la mente de aquellas personas que ven el mundo de forma binaria. Yo lo he enseñado muchas veces. ¿Qué significa eso, pastor? Que ven el mundo desde la derecha y desde la izquierda. Esas personas es la única condición que tienen para escuchar. No escuchan desde otro posicionamiento. No. Hay muchas más formas de vivir la espiritualidad y la existencia. Y una de ellas es el Evangelio de Jesucristo, y este pastor lo hace desde ahí. Si eso coincide con algo, con alguien, gloria a Dios por aquello, pero yo no estoy hablando desde ese paradigma. Yo quisiera, antes de plasmar la tesis, quisiera que saludásemos. Tenemos visita hoy, usted no me lo saludó, le encargué que me salude. Tenemos un matrimonio, ¿cierto?, unos amigos de Amador, y que están con nosotros hoy, y yo quisiera entregarles mi cariño. Sí, saludamos a Pilar Licanqueo y a Ligüen Antileo, que fue también convencional constituyente en el segundo proceso constitucional y que hoy día nos están acompañando tras de cámaras, conociendo un poco el trabajo que hacemos acá en nuestro programa, porque van a levantar, si no me equivoco, Ligüen, un programa propio también ahí para desarrollar
el trabajo respecto a la cultura, a los pueblos indígenas y un montón de cosas más que son bien importantes para informar a la población. ¿Por qué le ponía esa música? Es lo que más necesitamos, evidentemente. Eso, mesas que comuniquemos, que hablemos, que dialoguemos. Mesas que se sienten a dirimir, aunque estén a veces en postulados muy distintos, para poder entregar criterio y discernimiento en un mundo que tanto lo necesita. Y antes de empezar la tesis, quisiera saludar a David León. David León es nuestro director. Él maneja todo lo que significan las redes y toda la plataforma y todo lo que ustedes ven en nuestra iglesia lo maneja David León. Y él está de cumpleaños. Así que a David León, feliz cumpleaños. La ICK.medio agradece evidentemente todos los días que Dios te ha dado. ¿Está de cumpleaños ahora? Y todo el crecimiento que tiene, claro. Hoy está ¿Va a salir algo después, me imagino? 22 añitos. Dios bendiga a David. Así que ustedes a distancia salúdenlo, mándenle WhatsApp, cariño. Una con alguna velita. Un vituperio, algo, a ver, tengan fe. Tengan fe porque en la casa de un pastor siempre hay. Oye, ¿no habían saludos en las redes para aprovechar de saludar ya que estamos saludando a medio mundo? Ahí. Lo estoy viendo, dice Sandra Aravena, como todos los meses, la más leal. Verónica, un saludo al Rubén y Anita que nos visitaron. Gracias y bendiciones. Buenas tardes a todos los hermanos. Julia Díaz desde YouTube dice saludos a nuestros hermanos, que Dios los bendiga mucho. Nehemías Toro desde Argentina, ¿no? Mis saludos desde acá, mis amados hermanos en Cristo. Jesús, grande abrazo para todos los que van. Nuestro Señor Jesucristo. Débora dice saludos y bienvenida a Amada Iglesia ICK de Medio. Sean estimulados al diálogo y la buena conversación. Y abajo Patricio dice hola hermanos, saludos para todos, que el Señor los bendiga. Yo les cuento que estuve conversando con alguien de Tiltil esta semana, que también nos ve recurrentemente en el podcast. Así que entretenido. Desde la zona norte de la región metropolitana también nos están viendo. Bien. Yo quisiera decirle, ponemos un plano mayor, hijo. No, esa imagen en donde salimos los tres. Aquí está mi manito, ¿cierto? Estoy fracturado. Una vez más, pasé un año con tratando de superar una fractura de un tobillo. Algo malo hay hecho en tu vida, todavía. No, yo creo que es ataque diabólico porque es la izquierda la que tiene dañada. ¿No será el yerno que está haciendo alguna truculencia? Así que una vez más el pastor Renal frenado en todas sus actividades. De sus actividades de tipo pecuniaria, ¿cierto? Esperando el retorno de la salud que es tan necesario. Bien, la tesis de hoy tiene que ver con la crítica, la criticidad, que es algo tan contemporáneo y que lo necesitamos tanto para tener la capacidad de discernir en un mundo en donde las imágenes están de alguna u otra forma inundando toda nuestra existencia. La gente dejó de aprender leyendo, la gente dejó de aprender estudiando, la gente aprende a través de 3 segundos, a través de un TikTok. Y a través de eso se vuelven teólogos, se vuelven expertos en política, se vuelven doctores en filosofía. Y se generan muchas deformaciones que evidentemente traen cierta colación momentos y de alguna manera circunstancias ciudadanas que son muy tristes y muy difíciles. Yo quisiera, por lo tanto, la tesis de hoy esgrimirla como la crítica, como el retorno, la crítica como el retorno al Evangelio. Y para esto voy a tomar unas declaraciones de hace unos días atrás del presidente, el Toño Kast, que de alguna manera son necesarias, ¿cierto?, observar, porque ahí está evidentemente una médula que es necesario descubrirla. Hace unos días José Antonio Kast afirmó en el encuentro empresarial de la Araucanía que una persona no debía compararse con una familia de altos recursos, sino darle las gracias al país que hizo posible su prosperidad y reconocer el aporte que esa familia ha realizado a la nación. Posteriormente, el presidente añade una frase connotada que es la que levanta evidentemente la tesis de hoy. Las personas que han tenido éxito en la nación son dignas de reconocimiento. Esta es la frase muy particular. Más allá de la discusión política, esta afirmación plantea una cuestión mucho más profunda a la luz de mi teología y del pastor Renán. ¿Cómo comprendemos el origen, por lo tanto, de la riqueza? ¿Que es exclusivamente el fruto del mérito individual o es el resultado de una compleja red de relaciones sociales, trabajo colectivo, instituciones y bienes comunes que hacen posible toda actividad económica?
Esta pregunta no es nueva, ha recorrido la filosofía, la economía y la teología durante muchos, muchos siglos. Es precisamente donde la crítica de Satanás, el diablo para muchos y para otros la inspiración de su existencia, Karl Marx, adquiere relevancia. No como una invitación a asumir su proyecto político, sino como una interpretación capaz de confrontar al cristianismo con su propia fuente. Si el Evangelio anuncia bienaventurados los pobres, ¿cómo llegó una parte del cristianismo, especialmente en Latinoamérica y desde Estados Unidos, a construir un imaginario donde la riqueza aparece como el principal signo de reconocimiento? De tal manera que hoy tenemos en nuestras alas evangélicas un neopentecostalismo que está montado sobre esa tesis antropológica, sociológica, por llamarle de alguna manera, porque si lo hago de forma cristiana diría demoníaca, ¿cierto?, del infierno. La crítica entonces no busca destruir la fe, sino preguntarle si continúa siendo, ¿cierto?, fiel a su propio evangelio. Y cuando descubre que la fe ha terminado justificando aquello que originalmente vino a cuestionar, su tarea no es abolir el cristianismo, sino devolvérselo a Jesús. Ese es el sentido. La crítica puede, por lo tanto, convertirse en un auténtico camino de retorno al evangelio. Un poco la apocalíptica que ocupa Visión Cristiana. Para muchos molestosa, pero es necesario porque es la única forma de discernir la verdad de la mentira. La economía nunca es únicamente una técnica para producir bienes. Toda economía expresa una determinada comprensión del ser humano. Detrás de cada sistema económico existe una antropología, una ética y una concepción de la justicia. La pregunta nunca es solamente cómo producir más, sino para quién se produce, quién participa en esa producción y quién recibe finalmente sus frutos. Cuando se afirma que las personas pobres deberían agradecer a quienes han acumulado grandes riquezas, la riqueza comienza a presentarse como una virtud moral. El éxito económico deja de ser un hecho para convertirse en un criterio de reconocimiento humano. Es una persona bendecida. Ese es el lenguaje, o a veces la gente dice, estoy orando por una bendición de Dios. Es un criterio que está, cierto, que ha permeado profundamente la teología evangélica. Sin embargo, el Evangelio nunca identifica la dignidad de una persona con el tamaño de su bolsillo o de su patrimonio. Es precisamente aquí donde la crítica de Marx adquiere una inesperada función teológica. Su crítica no obliga al cristiano a abandonar el Evangelio, lo obliga a volver a leerlo, lo confronta con una pregunta incómoda. ¿Dónde enseñó Jesús que el ser humano debía agradecer al rico por la existencia de la riqueza? ¡Ay! Bien, ahí va, a la mitad, falta todavía un poco. Ya, ahí yo quisiera darle una respuesta, ojalá sea cortita, por favor, porque tengo un invitado esperando. De hoy en día, del presente con respecto a eso, de las escrituras. Así que esto va para la iglesia y para los cristianos que son lectores de la Biblia. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y quisiera darles un ejemplo. El ejemplo del joven rico, según él, lo que la Escritura le exigía lo había cumplido. Pero cuando se llegó al punto de tocarle la riqueza, se dio la media vuelta y se fue triste. Y Jesús hace una gran declaración, que donde ellos tienen la riqueza, tienen el corazón. Y eso no ha cambiado, hermano, sigue igual. Yo creo que es interesante la tesis de hoy día, sobre todo porque tenemos en el Zoom un invitado que tiene mucho que ver con este tema, porque estamos hablando de cómo se produce la riqueza y de para quién se produce la riqueza, ¿cierto? Cómo se distribuye esa riqueza, que es el mayor problema que produce la desigualdad en nuestra sociedad, que es una cuestión que abordamos probablemente mes a mes en este programa. Y quiero invitarles a escuchar a don Carlos Insunza Rojas, quien es ingeniero civil industrial eléctrico y funcionario del Servicio de Impuestos Internos. Se desempeña actualmente como vicepresidente de la ANEICH, que es la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, que tú la debes conocer muy bien, tío, y consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT, con una reconocida trayectoria en la dirigencia sindical del sector público. Sin más, Carlos,
te damos la bienvenida a nuestro programa Visión Cristiana. Gracias por tenerte acá, porque además te hemos invitado para conversar de un tema bien complejo y que tiene que ver mucho con la tesis de hoy día. Te invitamos a saludar, a presentarte y bueno, a introducirnos en todos estos cambios que está anunciando el gobierno en materia laboral. Hola Amador, muy buenas noches. Muchas gracias a todos por la invitación a este programa. Siempre es bueno conversar en todos los espacios posibles respecto de los desafíos que hoy día enfrenta el mundo del trabajo. Y particularmente cuando hay una agenda tan agresiva respecto del movimiento sindical, respecto de los derechos laborales, y que tiene puesto en el centro, evidentemente, tal como en la mega reforma que todavía no termina de tramitarse, los intereses de un segmento muy particular de nuestra sociedad, que son aquellos que más ganan, aquellos que tienen mayores ingresos y que en una sociedad como la nuestra, que sigue estando muy marcada por las desigualdades, tenemos hoy día una agenda gubernamental que busca privilegiarlos a costa de quienes producimos la riqueza, tal como se conversaba hace un minuto, que somos los trabajadores y las trabajadoras. Excelente. Bien, saludos Carlos, gracias por estar junto a nosotros y gracias por el aporte evidentemente que hace Carlos. Yo le quería consultar, Carlos, en específico, ¿cómo están viendo ustedes desde el mundo del trabajo estos anuncios que se han hecho en estos días? Que nos puedas contar un poco cuál es la mirada de los trabajadores en la materia y si le puedes contar también un poco a nuestra audiencia de cuáles son esos grandes anuncios. Yo, a priori, se me vienen a la mente el problema de la indemnización por año de servicio, por ejemplo, las modificaciones a las 40 horas, pero me imagino que deben haber otras cosas que no hemos podido ver en los grandes medios de comunicación y que ustedes como dirigentes sindicales tienen ahí muy, muy a la mano, ¿no? Sí, miren, a ver, efectivamente lo que ha estado más en debate en estos últimos días tiene que ver con el proyecto de ley que el gobierno a través del Ministerio del Trabajo ha iniciado una tramitación con urgencias que tiene que ver con las modificaciones en materia de jornada. El avance que implicó para los trabajadores y trabajadoras la ley de 40 horas y la reducción progresiva, que todavía no llega a materializarse plenamente de forma mandatoria, sino que todavía está en una etapa de desarrollo voluntario, donde hay muchas empresas, particularmente pequeñas, micro y medianas empresas que han optado por avanzar aceleradamente el régimen de 40 horas con resultados muy positivos, tanto para la vida, para la compatibilización del trabajo con la vida personal y familiar de esos trabajadores y trabajadoras, pero que además ha demostrado ser un aporte importante en productividad, en ambientes laborales, en mejores relaciones en los espacios de trabajo. Y en esta ley que recién este año bajó de 44 a 42 horas, se presenta un proyecto de ley que lo que busca en los hechos de una forma muy tramposa es generar una condición en la que los empleadores van a tener un control pleno de la jornada y por esa vía desarticular este avance de compatibilización y de reducción de jornada. Lo cierto es que el proyecto de ley no modifica la jornada. No incrementa la jornada de 40 hacia arriba. Lo que hace es que la contabiliza de una manera distinta y ya no es una jornada semanal. Ya no es una jornada semanal, sino que está proponiendo que para todo, de forma general, se contabilicen 16 semanas, es decir, que las 40 horas semanales sean un promedio en 16 semanas. Eso permite que, por ejemplo, en una semana alguien tenga jornadas durante los 5 días de 45 horas y después la semana siguiente de 35. Y en algunos espacios particulares, como en el turismo y en otros, está proponiendo que el promedio sea en 52 semanas. Entonces, eso le da al empleador un nivel de control respecto de la jornada de trabajo y un nivel de flexibilidad que evidentemente pone a los trabajadores en una situación en la que, más con la situación de empleo que existe, o se aceptan las condiciones que el empleador impone, o finalmente se queda claro que va a perder el trabajo. Y es una forma de reducir la cantidad de puestos de trabajo, es una forma de reducir lo que llaman costos laborales, y por tanto es un desbalance muy profundo del poder en el espacio de trabajo en favor de los empleadores.
Y eso va aparejado de otros proyectos de ley que también se han presentado como mociones parlamentarias. El gobierno todavía no los ha patrocinado, pero está el proyecto de ley de eliminar la indemnización por años de servicio, que finalmente es un mecanismo que lo que hoy día controla, incluso con el límite de 11 meses que existe desde el año 81, es el despido arbitrario. ¿Sí? Evidentemente, el Código del Trabajo contiene causales de despido justificado, cuando hay incumplimiento, cuando hay situaciones de fuerza mayor de la empresa, pero el despido por necesidades de la empresa, que finalmente es el despido arbitrario por parte del empleador, es el que está asociado a la indemnización por años de servicio, y lo que nuevamente de una manera tramposa se plantea como alternativa es que haya un mecanismo de cotización de cargo de los trabajadores para pagar sus propias indemnizaciones. Entonces, evidentemente, es una agenda que nuevamente pone todo el peso y los costos sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras y todo el poder sobre el empleador. Si uno mira otros elementos, es bien llamativo, porque la mega reforma, otra de las cosas que incorporó, que finalmente se detuvo, se morigeró, era que había una voluntad de eliminar las franquicias de capacitación. Y en un mundo de trabajo donde se insiste que la productividad avanzar en productividad es necesario, eliminar los mecanismos de capacitación y su financiamiento por la vía de créditos tributarios u otros o de aporte fiscal es completamente absurdo, más con el tremendo desafío que hoy día implica la incorporación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o la robotización. Entonces yo creo que uno, sin querer ser exagerado ni alarmista, pero estamos ante una agenda laboral porque interviene en las relaciones del mundo del trabajo, pero que está nítidamente inclinada en favor del empresariado, particularmente del gran empresariado, y de generar un desbalance de poder en un mundo del trabajo que ya tiene muchos desbalances, porque además otro de los elementos que es común a todas estas iniciativas es un intento o una lógica de reducir y acotar las capacidades de la organización sindical de actuar respecto de estas materias. Porque hoy día, por ejemplo, la reforma de 40 horas que está vigente permite mecanismos de adaptabilidad, pero lo hace en el marco de la negociación colectiva. Claro. Lo hace en el marco de un diálogo que es más equilibrado, cuando los trabajadores colectivamente dialogan con un empleador que efectivamente tiene roles y funciones que cumplir, pero que no puede tener un poder ilimitado en el espacio de trabajo. Oye, Carlos, una pregunta. Es mega reforma, porque además tiene como 500 páginas, no sé, los pusieron a leer a los señores parlamentarios. Yo no sé si se dieron el tiempo de leer toda esa maquinación, pero quisiera hacerte una pregunta solamente en un aspecto, para ver si me quedó bien claro. En esas 16 semanas, evidentemente, de manera implícita, se murieron las horas extras, ¿cierto? Una parte de las horas extras efectivamente se van a empezar a adosar a la jornada ordinaria, y esto que se ha planteado, claro, y que el gobierno ha tratado de desmentir, de que se incrementa la jornada a 52 horas, efectivamente, bajo este régimen de adaptabilidad que está propuesto, un trabajador podría tener una jornada de 45 Correcto. Horas en una semana, más las horas extras que tienen un límite también, y ahí se llega a estas 50 y tantas horas, y eso efectivamente en algunos espacios puede ser desde el punto de vista del empleador muy productivo, pero impone un nivel de sobreexplotación sobre esos trabajadores que claramente los pone en riesgos de salud, en riesgos incluso de desplazamiento en las grandes ciudades, y eso no es parte de ninguna de las consideraciones de estos proyectos. Y la gente que trabaja hora extra es evidentemente porque requiere, ¿cierto?, de ese sobresueldo, porque el sueldo no le alcanza. La sobrevivencia se hace muy difícil, y por lo tanto, si el techo ya es incómodo para las personas de menores recursos, todavía quedan expuestas, evidentemente, a una desigualdad todavía mucho más brusca. Gracias, Carlos, me gustó. Bien. Tío, ¿tú algo que agregar? No, solamente agradecerle que nos hable de un tema y de un mundo que estamos viviendo y que no todos entienden.
no todos comprenden. Y es la razón por la que este gobierno tuvo mucho apoyo de gente justamente que no entendía de política, sino que ellos votaron pensando en el desprestigio del otro candidato. Claro. Entonces tampoco es un apoyo para que el gobierno muestre chapa así diciendo que lo apoyaron menos, digamos, la agenda que él tenía. Eso solamente. Bien. Carlos, ¿algo para el cierre? ¿Algún llamado? ¿Cómo están viendo ustedes lo que viene? Mira, nosotros vemos con mucha preocupación y yo concuerdo. Yo creo, me parece que la forma en que se legisló la mega reforma tributaria, porque finalmente bajo el rótulo de reconstrucción, y de reconstrucción es el primer artículo, y después tenemos todo un cuerpo legal que interviene respecto de materias tributarias principalmente, pero también en materias medioambientales. Bueno, todavía falta trámite, veremos qué dice el Tribunal Constitucional respecto de varias de estas materias, pero la forma en que se tramitó demostró, en mi opinión, una insólita falta de voluntad de los parlamentarios, diputados y senadores de abrir un debate respecto de las consecuencias que esto tenía. Y me parece que en materia laboral, o sea, si ya en materia tributaria esto es sumamente grave. Yo soy funcionario de impuestos internos, es una materia que nosotros los funcionarios conocemos bien. Claramente el sistema tributario que esta reforma podría dejar en pie es de un nivel de regresividad absolutamente impactante. Si ya nuestro país tenía una matriz de recaudación tributaria regresiva, lo voy a poner en simple. Nosotros que fiscalizamos y que velamos por el cumplimiento tributario, sabemos que los únicos que pagan todos sus impuestos son los trabajadores y trabajadoras. Nosotros pagamos nuestro impuesto único, pagamos el IVA cuando compramos, y como decía algún economista británico, los ricos contratan contadores para eludir y evadir tributos, y los súper ricos contratan abogados para efectivamente eludir plenamente. Y nuestro sistema tributario es muy nítido en eso. Y ahora en el ámbito laboral, los costos que esto va a tener y las implicancias que va a tener son absolutamente cotidianas. Ya no es una proyección a 1 año, a 2 años, a 5 años. Es la vida cotidiana de los trabajadores y trabajadoras. El llamado que hacemos desde la central es que, bueno, nosotros desde los trabajadores y trabajadoras organizados vamos a actuar, vamos a concurrir al Congreso, vamos a movilizarnos respecto a estas materias. Pero estamos en un país en que, si bien no tenemos una tasa de sindicalización tan baja, estamos en el rango del 20 y algo %, se requiere que el mundo de trabajo en su conjunto, todos los trabajadores y trabajadoras, miren lo que está ocurriendo, observen lo que significan sus condiciones concretas, miren con atención, porque estas reformas están construidas para otorgar mucho poder de decisión, particularmente a quienes trabajan en el ámbito del comercio, de los servicios, que son los 2 segmentos de mayor volumen de empleo en nuestro país. Particularmente también en el turismo, en otras áreas que en algunas regiones del país son muy relevantes. Cada trabajador debe evaluar, debe conocer y debe pronunciarse. Es el momento, porque efectivamente el avance de estas medidas va a generar un nivel de subordinación en el espacio de trabajo que después es muy difícil de revertir. Y por tanto, hoy es el momento de estudiar, de tomar conciencia, pero también de actuar con otros y otras. Correcto. Muy de acuerdo. Muchas gracias. La ICK.medio te da las gracias por tu tiempo, lo valoramos mucho. Y los hermanos que a distancia, ¿cierto?, consumen nuestro contenido y comparten con nosotros la visión del mundo, te agradecemos y te abrazamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Carlos. Muchas gracias. Buenas noches. Yo quiero agregar algo a propósito de lo que nos contaba Carlos, porque él ponía el énfasis en el desequilibrio que se produce en las relaciones laborales, porque el derecho laboral existe precisamente porque se entiende que el dueño, el patrón, el jefe, el empresario tiene una posición de poder respecto de sus trabajadores, que es evidente, ¿no? Pero si tú empiezas a evaluar cómo se ha jugado el escenario político durante estos 4 meses de gobierno, no solo tenemos esta mega reforma tributaria que está desanclando y desarticulando las prestaciones sociales y las capacidades que tiene el Estado para entregarle mínimos deseables a esos trabajadores,
¿ya? Quitándoles beneficios sociales. Desarticulando y reestructurando las relaciones laborales a través de estas medidas que estaba mencionando Carlos recién. Es decir, en la estructura misma del trabajo y de la producción de la riqueza hay un reordenamiento contrario a los beneficios y a los intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Pero además, yo agregaría algo que dijo muy bien Carlos al final, y es que se compran contadores o se contratan contadores para eludir y evadir impuestos, se contratan, en el caso de las empresas más grandes, abogados, pero hoy día tenemos del presidente de la República, con todos sus parlamentarios de su sector, trabajando para esos mismos intereses económicos. Qué interesante cómo la democracia se va desarticulando en este país. La letra chica, que comúnmente, ¿cierto?, se estipula para ocultar, evidentemente, las particularidades más, de alguna manera, complejas de un contrato, en esta mega reforma son como 400 caldillas. La mega reforma en el primer capítulo, de todo lo demás, ¿cierto?, toda una maquinación. Yo en delante quedé con el relato a media. Yo dije que había tenido una transición, ¿cierto?, entre lo apolítico y la separación, ¿cierto?, entre el Estado y la religión, que es una cuestión que nos viene desde la Ilustración, el secularismo, pero dado los hechos contemporáneos y el avance, ¿cierto?, de mi capacidad cognitiva, evidentemente estamos frente a un fenómeno que en donde la religión está insertamente metida en la política. Yo creo que hoy día religión y política se reclaman a sí mismos, se necesitan a sí mismos, y no se puede hacer política sin una voz profética que pueda despertar la conciencia en relación al poder. Porque el poder llama mucho más poder, y esa relación salvaje termina siempre creando víctimas. Por lo tanto, la religión es necesario que esté metida en la política, pero para ser de alguna u otra forma la voz pública, el criterio que discierne, la voz de los indefensos, la voz de los despatriados, ¿cierto?, el sustento de quienes no tienen, para que el poder pueda inclinarse hacia la fragilidad y dejar de ser una retroexcavadora, ¿cierto?, que no respeta dignidades humanas. Así que yo hoy día, a diferencia de antes, creo que es necesario estar en política, pero para hacer esa condición, esa cualidad profética de la política, es decir, una voz que reclama. Solo una cosa, porque yo estoy muy de acuerdo con eso, y es un poco el desafío que me he puesto para mi trabajo en la política, que es lo mío. Yo, a diferencia tuya, no soy ni pastor ni pretendo serlo. Lo mío es efectivamente el ejercicio de la política. Pero vivo la política desde la fe también. Yo el único problema que tengo, más que problema, la salvedad que haría es que necesitamos que la fe vuelva a ser un paradigma de esperanza y un paradigma ético para la toma de decisiones, que es a lo que nos dedicamos los que estamos en la política, a tomar decisiones que afectan a la mayoría de nuestras sociedades, pero desde una perspectiva profundamente bíblica, ojalá, porque hay un problema, y lo decías tú en la tesis que planteabas. Cuando la fe se ha ensuciado, contagiado y contaminado por el paradigma de esta sociedad, tenemos un problema, porque hoy día son mismos que deberían estar apuntando, anunciando y poniendo sobre la I en los puntos respecto a las cosas que no están bien. Esos mismos hoy día están muy cómodos. Están muy cómodos celebrando que la vida gira en torno a quien tiene más, lamentablemente. Quisiera hacer un punto ahí importante. Yo fui dirigente sindical 20 años y salíamos a la calle a pelear para conseguir algo. Con respecto a esta generación de poder. Y conseguíamos algo. No lo que nosotros pedíamos, conseguíamos lo mínimo. Pero hoy día están los trabajadores de hoy, pues yo ya no estoy trabajando, ya estoy jubilado, así que estoy tranquilito en la casa pensando a dónde voy a ir a veranear este año. Hoy día los trabajadores están en la disyuntiva que tienen que salir a defender lo que ya se consiguió, porque quieren quitarnos, y en una forma tan grosera que nos van a hacer retroceder en conquista.
protestas sindicales, desde mi punto de vista, es lo que yo conocí más de 20 años. Entonces, la relación poder y justicia que, digamos, tienen los trabajadores hoy en día con el gobierno es gravísima. En mi tiempo habríamos estado todas las organizaciones sociales de trabajadores en la calle reclamando, porque ahora les van a quitar, no les van a dar. Nosotros conseguimos, los de ahora están perdiendo. Sí, lo que pasa es que lo conversamos en el espacio, en el preludio anterior a entrar a Visión Cristiana con, ¿cómo se llama el joven que vino? Aligüen. El tema del relato. El relato y la toma de las comunicaciones por la ultraderecha ha hecho mucho daño y la gente termina pensando que efectivamente lo que ocurrió en octubre del 2019, ¿cierto? Es un golpe de Estado. Le han cambiado la categoría desde la Cámara de Diputados. Ellos cambian la narrativa y lo malo lo hacen parecer bueno, ¿cierto? Lo sucio y lo inmundo es lindo, y lo que es justo, como es la defensa de las personas por la libertad, por la dignidad humana, lo hicieron parecer ahora como un golpe de Estado, que de alguna manera está gobernado desde afuera, es decir, con toda la estupidez que el venezolano tenía. ¿Cómo se llama el venezolano que está preso? Maduro. Con toda la estupidez que ese hombre tenía, también tenía posibilidad de mandar billetes para acá y quemar el metro y muchas otras cosas que hay estudios, hay libros escritos, ¿cierto?, con respecto al tema. Por lo tanto, la gente cree que esas cosas ocurren políticamente y que no tenemos que sacar una olla y romperla golpeando para reclamar por aquello que nos están haciendo. Nos están quitando 30, 40 años de avance y la invariabilidad nos propone 30 años de mucha pobreza. Sí, y yo cierro el círculo con lo siguiente, que lo mencionó Carlos, pues, el llamado a que los trabajadores estén atentos a lo que está ocurriendo, pero recordemos que no por nada hay una propuesta de un registro de incivilidades. Sí, claro. O sea, insisto, miremos el panorama completo. Están destruyendo la capacidad de los trabajadores, los avances que han tenido los trabajadores, están destruyendo las prestaciones sociales que entrega el Estado a esos mismos trabajadores y están coartando la posibilidad de que esos trabajadores salgan a protestar, que es parte de un derecho democrático el ejercicio de la protesta, precisamente cuando nuestros gobernantes están atentando contra lo más elemental de cualquier ser humano, que es su dignidad. Entonces, el cuadro completo, cuando uno lo mira, permite tomar los elementos de lo que está ocurriendo. Y tenemos un segundo invitado en esta jornada de día domingo, precisamente para conversar de una medida que ocurrió durante semanas anteriores a propósito de una cuestión tan importante como lo es la educación, y que hizo relación con el crédito con aval del Estado y estas cientos y miles de personas que vieron que de un día para otro la plata que tenía en el banco parece que no es tuya. Le levantaron el secreto bancario. Y fue, claro, el secreto bancario parece que no era para tan los secreto. Pobres, para los estudiantes. Ahí Y sí para que los no había secreto estudiantes bancario. pescamos la plata y se desapareció la plata nomás. No les costó nada entrar a los bancos No, ahora. ahí no tuvimos que pedirle permiso a un juez ni a nadie. No. Entonces, estamos con un entrevistado en la materia, con don Pablo Sandoval Sepúlveda, que es abogado de la Universidad de Chile y especializado en Derecho Educacional. Dirigió el área de educación del estudio SLS y abogados hasta el año 2022, donde se incorporó durante el gobierno del presidente Boric como jefe de asesores y jefe jurídico de la Subsecretaría de Educación Superior, así que le tocó tramitar la reforma respecto al CAE, me imagino, y ha impartido docencia sobre la relación entre la educación y el derecho en diversas universidades de nuestro país, siendo además investigador de la Fundación Nodo 21. Pablo Sandoval, muy bienvenido. Te agradecemos por tu tiempo. Puedes saludar a la gente que nos está viendo en este momento. Hola Amador, hola a todos allá en el estudio. Hola, a todos aquí Pablo. que nos están escuchando. Un gusto estar con ustedes hoy día, esta noche acá. Gracias. Pablo, vamos a lo que te trajimos. ¿Cómo es la situación del CAE? ¿Qué nos podrías contar un poco para hacer una suerte de paneo o repaso histórico de qué es el crédito con aval del Estado, por qué llegamos ahí y cómo terminamos en la situación con la que bromeábamos nosotros recién, pero que no fue ninguna broma para quienes
perdieron su dinero, su salario a propósito de estos embargos que realizaron desde la Tesorería General de la República, si no me equivoco. Claro que sí. Bueno, si uno va a hacer un paneo sobre la situación del CAE, uno podría partir bien atrás, en las reformas de los 80, ya cuando en materia de financiamiento a la educación superior hay un desplazamiento desde lo que era el gasto público en educación, financiado obviamente por el Estado, a un sistema más de responsabilidad individual, donde el financiamiento de la educación pasa a ser responsabilidad de las familias. En ese sentido, el crédito estudiantil se vuelve un instrumento principal de acceso a la educación superior. Primero, obviamente, tenemos el crédito universitario, después el Fondo Solidario del Crédito Universitario y luego viene el CAE. El CAE se piensa como un crédito a estilo hipotecario en un primer momento, es decir, un préstamo bancario sujeto a una devolución posterior, asociada obviamente al sueldo de la carrera que uno va a estudiar y luego ejercer. Pero a diferencia del crédito hipotecario, donde tú tienes un bien inmueble sujeto a la contingencia de no pagar, en el caso del CAE, como eso no existe, el Estado aparece como aval. Eh, yo diría que un dato súper importante al respecto es que cuando empieza esto del CAE, los números iniciales del gobierno de la época lo que decían era que íbamos a tener como 30.000, 40.000 CAEs, y la verdad es que en poco tiempo esa cifra pasó de ser, que cambió 10 veces, digamos. Finalmente en el mismo periodo se dieron 350.000 CAEs. Entonces estamos hablando de una distorsión importante, una suerte de desborde de este instrumento de financiamiento, motivado principalmente porque la gente, teniendo acceso al CAE, empezó a ir a la educación superior. La cobertura aumentó brutalmente entre el 2005 y el 2022, entre al menos un 30% más. Se duplicó. Estábamos en 33 de cobertura bruta en el 2005, y pasamos el 2022 a tener 68 de cobertura bruta. Pero esto no tuvo un correlato suficiente en la estructura ocupacional del país, y por lo tanto hay muchas personas que empezaron a estudiar carreras que finalmente no ejercieron, y empezó a generarse ahí ya un problema social de endeudamiento y un aumento, por supuesto, en la morosidad del CAE. Eh, la situación ahí se empieza a convertir en un problema social grande. Empiezan a salir distintas iniciativas para tratar de terminar con el CAE. Hay que recordar que el gobierno de Piñera tuvo un proyecto de ley en este sentido, el gobierno de Bachelet tuvo un proyecto de ley en este sentido, y finalmente vamos a llegar al gobierno del presidente Boric, donde se presenta un proyecto de ley cuya finalidad era, por una parte, reemplazar el CAE por un nuevo instrumento de financiamiento, y contemplaba también una condonación, que es un anhelo político y social importante, yo diría un buen sector de la población chilena, que ve en la deuda del CAE una deuda injusta, y que además reconoce lo que significa la situación del endeudamiento, y se responde a eso con una solución que podría ser la condonación. Lamentablemente el proyecto del FESI y la condonación no se pudo concluir su tramitación, y hoy día estamos en una situación igual que antes, digamos, no han habido cambios. Y lo que hace ahora el Ejecutivo a través de Tesorería es usar las atribuciones que Tesorería tiene y cobrar la enorme deuda que existe hoy día para muchas personas a través de mecanismos que son bien exorbitantes, son potestades muy, muy, muy fuertes de la administración, y que permiten incluso, por ejemplo, hacer esos embargos en las cuentas corrientes, y una serie otra, digamos, de cuestiones que están siendo discutidas hoy día en los tribunales, pero sobre las cuales no ha habido muy buenas noticias. Es decir, que siguen siendo mecanismos legítimos que está utilizando el Ejecutivo para cobrar. Eso yo podría decir como un primer encuadre.
Hay algo ahí, Pablo, respecto a lo que decías al final, que es la dimensión de la deuda. Yo te quería consultar porque de seguro como abogado además debes conocer de ello. Y es que se ha estado discutiendo del anatocismo, si es que no me equivoco, que es el término técnico Sí. respecto a los intereses sobre intereses. ¿Hay en el CAE de esto al final que lo hace ser un crédito tan percibido, tan injusto por la población? Yo como ex dirigente estudiantil puedo dar fe de que ha sido desde que tengo memoria un tema sobre la mesa el problema del CAE, precisamente porque te encontrabas con estudiantes que una carrera de 5 millones terminaba valiendo 20 después frente a los bancos. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué crece? ¿Por qué se magnifica tanto la deuda total al final? Mira, efectivamente uno podría decir que hay anatocismo en el CAE en la medida que el anatocismo es esta idea de la capitalización de los intereses, digamos, o sea, intereses sobre interés, y en el CAE eso puede ocurrir como crédito. Ahora, yo diría que el principal problema del CAE, vamos a decirlo, es como una suerte de se mezclan muchos problemas. Lo primero es que lo que les decía yo respecto a la estructura ocupacional del país, uno ve que la cantidad de, no sé, la cantidad de directivos, de profesionales, de técnicos que había en la estructura ocupacional el año 2005, por ejemplo, era del 22% y el año 22 es del 25%. Entonces eso significa que no ha cambiado tanto la estructura Mm, ocupacional, pero la cobertura bruta educacional sí. Por lo tanto, hay mucha más gente que tiene carreras universitarias y técnicas, pero la estructura ocupacional no está preparada para recibirlo. Entonces hay mucha gente que está trabajando en cosas que no estudió. correcto. Luego, evidentemente, tener que pagar un crédito de una carrera que no estudiaste, ya lo vamos a decir de forma simple, y es problemático. O sea, es poco probable que esa persona claramente tenga los incentivos para estudiarlo. Ahora, lo otro es que el supuesto también era que las carreras iban a permitir pagar este crédito, Em, porque la remuneración lo iba a permitir. Hay un dato ahí, em, que al momento del diseño, las personas, los profesionales universitarios ganaban 3,6 veces más de lo que eh, ganarían si es que no hubieran estudiado eso. Y en carreras técnicas eso es alrededor de 1,8 veces. Wow. Entonces, respecto a la gente que no tenía educación superior, y se asumió que eso se iba a mantener en el tiempo, pero lo cierto es que no ha sido así. Eh, Esa rentabilidad no han aumentado, en algunos casos ha bajado. De hecho, tenemos hace poco el informe de la Fiscalía Nacional Económica que salió, que estudió esto en detalle. Y estamos hablando de que alrededor del 40% de las personas estudiaron carreras con retornos negativos, es decir, como que les salió más caro estudiar que lo que ganan. Increíble. Eh, y eso a propósito, obviamente, de un mercado que necesitaba quizás unas regulaciones, o se fue desbordando la situación. Entonces, yo diría que el problema del anatocismo en este caso, claro, puede haber, pero aquí hay una cuestión mucho más estructural de diseño de la política pública, más que específicamente de la forma en que el CAE cobra intereses. Que de hecho es una cuestión que se trató de regular en algún momento bajando la tasa. Pero claramente la cuestión es más grande que eso, digamos. O sea, y luego está el problema fiscal del Estado, que es que en la medida que la gente no paga, claramente Claro. hay que hacer efectiva la garantía, y eso significa alto gasto. Son alrededor de 10 billones de Wow. pesos lo que se ha gastado en los últimos años, o en los últimos ya, bueno, desde que se empezaron a ejecutar las garantías hasta ahora, 10 billones de pesos. Es una locura la cantidad de plata que se va en
En sostener el mercado financiero al final, ¿no? Como Sí. esto va directo a parar a los bancos, básicamente. Y a los privados que son los dueños de la... Que es el que te presta la plata a ti después. Claro. Si ese es el juego de esta cuestión. Ahí yo creo que el vínculo con el mercado financiero es el eterno retorno. Es la base fundamental del asunto al final. Porque tampoco es que digamos borrón y cuenta nueva con la deuda y se nos descalabra el sistema financiero local. Pues eso es lo que ocurriría en definitiva si uno hiciera una medida de ese tipo, ¿no? Sí. Estamos hablando también de un universo de personas grande. Bien. Hoy día hay 1.2 millones de personas deudoras CAE. 1.2, wow. Y eso se suma, o sea, llega a 1.6 millones si es que se suma el fondo solidario y si se suma el crédito Corfo. O sea, en total tenemos 1.6 millones de personas que han suscrito instrumentos de deuda para poder financiar su educación superior. De ahí la envergadura también del problema social que significa el cobro forzoso por tesorería. El universo de gente que se cobró es bastante menor en relación a este enorme universo de personas que tienen deuda. Claro. Sí, una vez más se socializan bien digo, las pérdidas, pero hay alguien que está ganando aquí. Hay alguien mucha plata, al cual esos billones de pesos, ¿cierto?, fueron a sus arcas. Acordémonos dónde salía la plata con la que se le pagaba el sueldo a la señora Cubillo. A esa señora Cubillo en la Universidad de San Sebastián. Oye, ¿cómo se llama el experto? Pablo, muchas gracias. Agradecido, Pablo, por tu tiempo y por conversar con nosotros. Un placer. Un gusto poder tenerte acá contándonos un poco de esta terrible experiencia, diría yo, ¿no? ¿Tienes algo que agregar al final? Miren, yo, o sea, quizás solamente reafirmar la importancia que tiene este problema, que no está resuelto, que vamos a tener que legislar en algún momento como país sobre esto. Hay que recordar que hay muchos hogares que están endeudados. Estamos hablando además de una deuda que tiene un componente de género importante porque el 57% de las deudoras son mujeres. Y el 47% de ellas son mujeres que están en los dos primeros quintiles, es decir, mujeres pobres. Más pobres, claro. Estamos también, claro, y en ese sentido, además, el 80% de deudores gana menos de 1 millón de pesos. O sea, cuando uno empieza a ver la magnitud de estas cifras, se da cuenta que es un problema social muy grande. Yo creo que la política tiene que hacer su parte. Y ese es el llamado. Y lo otro es que las personas también se informen, vean su situación ante tesorería, como ahora estamos en un momento más calmo que lo que hubo hace algunas semanas, que se está resolviendo esto en las cortes. Pero el llamado es informarse y a estar ahí atentos a lo que pasa. Yo disponible cuando necesiten conversar de estos temas. Muchas agradecido, gracias, Pablo. ICK.medio te agradece tu tiempo, tu buena voluntad y esperamos volver a encontrarnos. Que estén muy bien. Gracias, buenas noches. Chao. Es como el paradigma de esta sociedad, que los más pobres terminen en una rueda de pobreza y de miseria eterna, de endeudamiento. Es la consecuencia del chorreo, pues si estamos, aunque estemos en el 2026, estamos bajo el mismo marco jurídico, estamos bajo la misma constitución, estamos hoy día gobernados por los mismos demonios. Entonces, es la misma situación. A mí no me llama la atención. Yo creo que esa deuda se tiene que borrar. Yo creo efectivamente que la salud y creo que la educación es un derecho inalienante y inherente de la condición de ciudadano chileno. De parte de los primeros préstamos que hizo la Corfo, porque después nos metieron al banco los cabros, mi hijo estudió con ese crédito. Y ese crédito lo firmé yo. Y fueron algo de 2 millones, un poco más. Y llegó una deuda de más de 10 millones. Que yo la tomé y me reí. ¿No? Se parece a la deuda del TAC. Sí, sí, entonces, pero para poder saldar esa deuda, como digamos, se las traspasaron a los estudiantes. Claro. Cuando la deuda era de la familia. Y eso permitió que hubieran familias que por primera vez en su historia tuvieran un hijo estudiando en la universidad con posibilidades de ser un profesional. Yo creo que
que esa deuda debe ser pagada por el Estado, aunque ya está pagada, pero esa deuda la gente no debe deber ese dinero y debieran todavía democratizar, ¿cierto?, el acceso a la educación, porque todavía está profundamente limitado. Creo que es un valor cristiano. La educación gratis es una cuestión propia de la Reforma, es una cuestión inherentemente nuestra y a quienes son más bíblicos les quiero decir que hay una frase de Vespasiano Quirós que me molestó mucho en estos días. Y digo más bíblico porque sabrán quién es Vespasiano, ¿cierto? Pero este Vespasiano Quirós dijo que debieran los jóvenes darse cuenta que sus carreras no tienen futuro y por lo tanto no o limitar o coartar, ¿cierto?, el sueño de estudiar en una entidad superior. Y eso yo creo que es una burla muy grande, porque ellos, efectivamente ellos, que son los dueños del negocio y que tienen el toro, como decían los viejos, por las astas, saben exactamente que muchas de las profesiones que los jóvenes están estudiando no tienen mercado. No hay forma de que esos niños, con el orgullo de haber estudiado en la educación superior, tengan desarrollo profesional. Y no solamente desarrollo profesional, como lo dijo el experto, ¿cierto?, estén en un sueldo no mayor a los 800.000 pesos, que no alcanzan ni siquiera a vivir. Entonces, esas personas debieran ser denunciadas. Por eso es que la apocalíptica es tan importante y como categoría teológica, ¿cierto?, nosotros la trazamos para poder denunciar efectivamente aquellas condiciones que son profundamente inhumanas y que para muchos, ¿cierto?, desde la fe están sacralizadas, evidentemente porque tenemos mentalidad de esclavo, porque nos encanta estar en acorde con los dueños del negocio. Así que una tristeza enorme, pero de verdad que ninguna persona termine pagando ni que le roben la plata, sino que los políticos, ¿cierto?, con su banal poliquetería logren en algún momento hacer algo para que esta deuda no la paguen las familias, ni menos, como dijo el joven, los 2 quintiles más, ¿cierto?, más pobres, más bajos, y que además son 57%, dijo, de mujeres. Qué lástima, esas cosas debieran darnos vergüenza. Quizás porque no quieren tener hijos ahora los cabros. Debieran darnos vergüenza.